Concluida la fiesta de la Navidad que se celebró en el día de ayer, hay que retomar, por supuesto, las actividades cotidianas. Y aparte de algunos hechos violentos, como la muerte de Ángeles del Orbe, un reportero, periodista, editor de CDN, y aparte de las declaraciones del doctor Leonel Fernández, en el sentido de que el PLD busca recuperar su misión histórica de liberar al pueblo dominicano de las trabas. Y hacer una transformación radical de la sociedad dominicana, dice el doctor Fernández. Exactamente, hacer esa transformación. Y por supuesto de la situación de la frontera en la que la venta ilegal de alcohol que se produce en Haití, triculí, ¿qué se llama? No, el triculí es el ron falsificado que usan aquí. El clerén es un clerén falsificado. Clerén falsificado. Y hay que falsificar el clerén porque... No, porque hay un clerén que es industrial, que es una bebida conocida. Pero ese es uno hecho de manera casera, sin ningún control de calidad. Control de calidad. Entonces lo que explicó una doctora del Ministerio de Salud, lo explicó muy bien, que dice que hay un envejecimiento de los licores, que se usa cierto tipo de madera, que esa madera libera entonces esos gases y se produce el metanol, que es ya un alcohol de altísima potencia que mata a la gente. Bueno, eso pues, pudo ser la causa de que se produjeran esas muertes. Bueno, hay muchas muertes creo que ha llegado cerca de más de 20 van 12, aquí dominicanos van 12, pero hay otros en Haití que de eso se ocuparon las autoridades haitianas. Bueno. Parte de eso, por supuesto, hemos tenido una celebración de las Navidades con cierta tranquilidad y normalidad. Por supuesto, el tema de las declaraciones políticas y otras cosas, bueno, pues lo tradicional. Hemos tenido una celebración festiva en la que, por supuesto, no hay tantos hechos de violencia, ni tampoco, como ocurre cada año, se producen muertes de muchas personas. Tú sabes que los diciembre, yo no sé qué es lo que pasa en el año, pero mucha gente muere por su situación de salud. Hasta ahora muy bien, pero no podemos cantar Victoria, Fausto, porque falta la festividad de fin de año, que es el momento en que la gente como que se aloca un poco más y comienza a disparar al aire y esos tiros después alcanzan personas. Profesional era de Export Max, el canal deportivo de... Ángeles del Orbe. Ajá, el canal deportivo de CDN, era un conocido editor de programa de deporte, muy conocido y muy querido entre los periodistas de deporte. Y la forma, vamos a decir, porque él no estaba haciendo nada fuera de lo común, estaba tomando el fresco en una acera. Dicen que un carro que perdió control, probablemente un conductor borracho, golpeó otro carro que a su vez ese perdió control y alcanzó a Ángeles del Orbe, que estaba en la acera, que no estaba metido en nada. Eso es un homicidio involuntario, porque eso no es un accidente. Si esa persona de manera irresponsable iba conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia, entonces eso es irresponsable usted manejar así. Eso es un homicidio involuntario. Hoy serán sometidos a la justicia los señalados como responsables, se han anunciado las autoridades. Es una pena porque no solamente llega la tragedia a la casa y a la empresa en la que trabajaba Ángeles del Orbe, sino también en aquellos que produjeron el accidente y que hoy están señalados como responsables de una muerte. Una desgracia, y una desgracia para la sociedad misma, porque nadie quiere ver ese tipo de cosas, que una persona útil, productiva, muera de esa manera, sin, ¿verdad?, por irresponsabilidad de otros. Eso es lo triste. Bueno, y Gustavo, otras cosas que hay que decir es que parece ser que hemos tenido apenas unas cuantas declaraciones. Habló Luis Abinader sobre el estado del país en este momento en que queda el año 2017 con la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Criticó muy fuertemente al gobierno del presidente Danilo Medina por no haber hecho frente a los problemas esenciales de la sociedad dominicana. Y habló también Leonel Fernández, que dijo unas declaraciones hablando de la transformación radical de República Dominicana, como tú mencionaste hace un momento, y señala una serie de aspectos relacionados con el mantenimiento de las libertades, la necesidad de que sobreviva la democracia en la República Dominicana, el desarrollo económico, el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana
para conseguir la prosperidad. En ningún momento habla de transparencia y corrupción. De transparencia, de evitar la corrupción, de hacerle combatir frente, la corrupción. o combatirla, por ejemplo. Son aspectos que uno lo nota, uno dice, bueno, pero si tantos reclamos se hacen al Partido de la Liberación Dominicana y a sus gobiernos sobre temas vinculados con la transparencia y la corrupción, ¿por qué en un discurso o en una palabra de los compromisos que tiene el PLD con la sociedad dominicana, el principal líder de ese partido, que es el presidente del PLD, Leonel Fernández, omite esos temas? Y no solo, Fausto, hay que abonar, tú bien señalas lo de que ha habido un reclamo en que está conteste la gran parte, la gran mayoría del país, de que debemos poner fin a la impunidad, que debemos combatir la corrupción, sino que el combate a la corrupción, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la honestidad y la honradez en el manejo de los fondos públicos, fue un aspecto fundacional del PLD. Fundacional. Es decir, el PLD realmente estaba... Don Juan, antes de estar en el PLD, inclusive, hizo sometimiento de funcionarios PLD, reformistas. Y luego también recuerda los famosos álbumes de la corrupción, en donde denunciaban a funcionarios PRDistas, por cosas que ahora uno la ve y son risibles. Como que una persona se mudó de una pensión a una casa, o que compró un carro Volvo. Ahora compran aviones y helicópteros. Aviones y helicópteros, ¿verdad? Compran ahora, ¿verdad? Entonces, eso sí que de verdad es un hecho escandaloso, ese enriquecimiento. Entonces, como que se pase de lado ese aspecto que fue fundacional para el PLD, es muy triste porque dice que ese partido ha perdido su esencia histórica. Bueno, uno piensa, mirando hacia el pasado, no para tirar piedra, pero bueno, uno mira hacia el pasado y uno dice, bueno, la corrupción más grande que hubo en el país en el pasado, se menciona, por ejemplo, el expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, fue sometido a la justicia por haber aprobado las compras de unas piñas para las Fuerzas Armadas, creo que se llamaba Juan Tomás Peña Valentín, la persona que era el suplidor. Sí, Juan Tomás, que es un empresario que vendía las piñas, ¿verdad? Él es un empresario en general de suplidor, él se ha manejado siempre, se manejó con los asuntos eléctricos, cables, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es un suplidor. Y estuvo también, bueno, se sometió a Leonel Almonte, porque... Okay. ¿Tú sabes de cuánto fue que se acusó de corrupción al expresidente Salvador Jorge Blanco? Claro que hay que decir que el peso estaba en relación al dólar a una tasa de cambio muy diferente. 2 pesos con 80 cuando se lo devolvieron. Bueno, pues fueron 17 millones de pesos por lo que se sometió. Y obviamente, en la medida en que van pasando los años, tú te vas dando cuenta que el monto de la corrupción va creciendo. Cuando Leonel Fernández hacía campaña para llegar al poder, hizo un cálculo que fue atrevido, muy atrevido lo que dicen. Y él dijo que el monto del dinero de la corrupción cada año era de 30 mil millones. Y entonces ese monto sobrepasaba el presupuesto vigente entonces, que fue el último presupuesto de Balaguer, que era poco más de 26 mil millones de pesos. Bueno. Yo siempre digo, si hacemos la proyección y ahora el presupuesto sobrepasa los 700 mil millones, entonces ¿en cuánto entrará la corrupción? Ya. Porque en vez de disminuir se ha aumentado. Bueno, el Ministerio Público cuando acusó a Félix Bautista, lo acusó de haber manejado irregularmente unos 27 mil millones de pesos. Algo parecido a los 30 mil. En una de las empresas. Bueno, pero te estoy diciendo... algo parecido a los 30 mil millones de pesos. O sea que mencionó por año en un solo caso, Leonel Fernández. En un solo caso ya estaba llegando al monto que Leonel calculaba en el 95, que era por año. Que se llevaba lo corrupto de Balaguer. Bueno, esto es un símil un poco dramático, pero para que tengamos una idea. Pero es triste cómo los partidos pierden su esencia, porque el PLD, esa era una bandera que don Juan nunca declinó. Pero embargo, vamos a decir que eso es un olvido lamentable de Leonel, un lapsus. Bueno, ¿podrá él hablar? No, el doctor Fernández es un hombre que habla muy bien de memoria y que cuida mucho cada palabra. Y no es tan mayor como para tener olvido de esa naturaleza. ¿Cómo se llama? Senilidad. No, todavía. Para nada. Hacemos una pausa.
Señores, luego de más de 50 solicitudes de indultos del expresidente Alberto Fujimori en Perú, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a su gobierno, y que le habían sido negados estos indultos, por razones humanitarias, ahora, el 25 de diciembre, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó la recomendación de una comisión de indultos que tiene el Perú para que Alberto Fujimori fuera liberado de la condena de 25 años de prisión que le aplicaron en el año 2009 por corrupción y crímenes cometidos durante su gobierno. Finalmente, Alberto Fujimori, en el día de ayer, 25 de diciembre, salió de la cárcel hacia su casa, pero no fue hacia la casa donde lo llevaron, sino lo llevaron a un centro médico porque dicen que él estaba en cuidados intensivos por razones de deterioro de sus condiciones de salud. Pero la gente comenzó a salir a la calle a protestar. Claro, no. Hay alborozo en la parte de los fujimoristas, que hay que decir que hay una parte de Perú que apoya a los Fujimori, a Alberto, el ex dictador, a sus hijos, y esa parte estaba contenta, pero una gran parte estaba protestando, sobre todo personas que se sientan agraviadas por esta medida porque sufrieron represión, o uno de los suyos fue a la cárcel, o fue torturado, o fue asesinado, porque hubo decenas. Hay muchos crímenes. Hubo miles de asesinatos, además de todo el robo, toda la corrupción. Fujimori también cerró el Congreso del Perú. Sí, fue un dictador, lo primero que hizo fue eso. Yeah. Y además montó todo un aparato de espionaje, chantaje, extorsión. Con Vladimiro Montesino, los famosos Vladivideo aquellos, ¿no? Entonces, es muy triste que por acuerdos políticos se hagan estas cosas, porque se amparan en, bueno, un asunto humanitario, y los demás reclusos, que seguro habrá en Perú muchísimo tuberculoso, con SIDA, esos no son humanos. Sí. ¿Y la humanidad de esa gente dónde está? Esas son las cosas. Aquí mismo, cuando hay un corrupto que cae preso, inmediatamente se enferma, le da un mareo, se deja crecer la barba, se deteriora. Sí. Pero hay muchísima gente en condiciones peores, y para eso no hay humanidad, no hay indulto, no hay nada. Recuerda que Fujimori salió de Perú corriendo siendo presidente de la República y se fue a Japón. Posteriormente no hubo ningún tipo de procedimiento de extradición, pero él envió una carta de renuncia desde Japón. Y que yo no vuelvo. No. Luego estuvo en Chile, y en Chile fue que lo apresaron y duró unos meses ahí, lo extraditaron. Ahí está el diputado Kenji Fujimori. Ese es el hijo. El hijo de Alberto Fujimori. Y le está leyendo, dice, mira, ya tú estás libre. Fíjate, entonces, miren la cara de ese charlatán. Usted ven que está así apagado, y desde que ve eso se alegra. Vamos a ponerle el audio, Al señor Alberto Fujimori y a otras 7 personas que se encuentran en similar condición a las 18 horas del 24 de diciembre del 2017. Bueno, hay que decir que Alberto Fujimori abraza a Kenji Fujimori, su hijo, que es diputado y es el que hizo la negociación con Pedro Pablo Kuczynski. Él se negó a votar a favor de la vacancia que los seguidores de Fujimori y sobre todo los de Keiko Fujimori estaban solicitando para dejar fuera del gobierno al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que subrayar que entre él y su hermana Keiko hay contradicciones, no desde ahora, porque él quería ser él el candidato. Entonces, Kenji hizo una negociación y no votó, se llevó 10 diputados, que fueron los que hicieron falta para que se aprobara la vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, lo que hizo fue una negociación, evidentemente. La negociación incluía no solamente la puesta en libertad de Alberto Fujimori, sino también que incluía otros aspectos de carácter político por parte del gobierno del presidente Kuczynski. Se salvó la presidencia de Kuczynski, todo el mundo sabía que había habido una negociación y evidentemente este es uno de los puntos que hasta ahora se ha cumplido. Hay otros puntos que no sabemos cómo será. ¿Quién sabe? Sin embargo,
el presidente Kuczynski... Bueno, hay otro punto también que sí queda se en dijo, evidencia. Fausto, que es que había otros procesos pendientes, que ya el Estado Bueno, se desapodera de eso. Del hay un interés. proceso pendiente por crímenes en una comunidad contra Alberto Fujimori, que esto es lo que definitivamente el Estado va a o sea, que queda totalmente libre, ¿no? Ya. Entonces, eso es una barbaridad, porque eso es una afrenta a ese pueblo. Ese señor fue un dictador, aunque mucha gente quiere dorar la píldora. Hizo mucha maldad, mató a mucha gente, saquearon ese país, cometieron todo tipo de abuso, se impuso y desbarató el Congreso y maltrató a muchísima gente. Entonces, eso no puede quedarse así como que es nada. Que además es un mito, porque Perú se atrasó muchísimo con él, porque a la gente le gusta... le encanta decir, no, que fulano, que se echó para adelante, pues mentira. Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. La realidad política implica que el presidente de turno en este momento, que es gobierno, o debía ser gobierno hasta el 2021, tenía que salvar su presidencia. Y la manera en que lo hizo fue negociar con un sector de los fujimoristas. Ah, bueno, si es por quedarse en el poder, porque bueno, excelente, la salvó. Está Ahora, bien, pero todavía yo dudo que termine, porque su base de apoyo queda muy lesionada. Porque él no puede contar con el fujimorismo. Eso fue una cosa coyuntural. Es coyuntural. Y con una parte. Y la propia coalición que lo llevó ahí, que fue de manera rasante que ganó, ya está dividida, está desmoronada. Entonces, ante cualquier intento por otra, es posible que tenga que salir corriendo también. Digamos, no tan desmoronada, porque hasta ahora lo que se ha producido es la renuncia de uno de los diputados del movimiento. Pero no es por renuncia, es que ya esa gente está cuestionando, porque este hombre, ellos se sienten traicionados. Muchos de ellos que entendían que no se iba a dar este tipo de negociación. Eso es, o sea, si uno escuchó los discursos ahí cuando estaba, que fue esa larga. Sí, claro. Muchos decían, no, yo estoy en contra de la vacancia, pero que no se negocie con los Fujimori, entonces eso no va a quedar bien. Bueno, es una situación de sobrevivencia, obviamente, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debió manejar. Sus asesores debieron, por supuesto, analizar muy bien la decisión que iban a tomar y los riesgos a los que se estaban exponiendo. Claro, eso es una acción se calcula. Puramente política, claro. Ahora, lo que no debe confundirse nadie, porque es lo que alegan siempre gente que está en el poder y hace lo que sea para asirse al poder como loco, como que se está ahogando y se agarra un sombrero, es diciendo que salvando la presidencia de ese individuo se salva la democracia. La democracia no es una persona. Y las constituciones de los países establecen mecanismos de sustitución, precisamente para fortalecer las democracias. Esa democracia tiene 2 vicepresidentes, uno de ellos pudo asumir la presidencia en dado caso. Entonces, Kuczynski no es la democracia en Perú. Él es un presidente, pero si él sale de ahí, porque está cuestionado, eso no va a dañar la democracia. La otra cuestión es hacia dónde iba una mayoría fujimorista que estaba buscando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, porque en definitiva ellos iban a arrasar con el Tribunal Constitucional e iban a designar, como los 2 vicepresidentes no aceptaban su designación como presidente. Un parlamentario o parlamentaria. Exactamente. Y oh, sorpresa, era Keiko Fujimori. Era Keiko Fujimori la que iba pero a la en ese caso incluso ella tenía que después celebrar elecciones porque era un gobierno de transición. O sea que tampoco ella podía quedarse a la mala ahí. Es decir, habría que ver qué es más importante para el proceso político y democrático en Perú, si que quitaran a Kuczynski, llegara Keiko Fujimori, quitaran el Tribunal Supremo y se convocara a nuevas elecciones. Bueno, yo hubiese votado porque lo quitaran, porque ese hombre ya le mintió a ese país, ahí no hay credibilidad. Sí, él le mintió, definitivamente. Le mintió y tuvo esos vínculos con Odebrecht. Hay otros que son muy dichosos, que no lo procesan así. Ah, no, porque hay lugares en que hablar de usar la Constitución para estos fines creen que se está acabando el mundo. Yo no sé entonces para qué tienen constituciones. Ya, hacemos una pausa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está empeñado en aplicar un nacionalismo extremo a la economía. Y esas dos cosas no mezclan muy bien. Él logró que se le aprobara una reforma fiscal que imita un poco la que impulsó el presidente Reagan allá por finales de los años 70 y hasta mediados de los 80. Sí. Pero Reagan es verdad que bajó los impuestos a las corporaciones, que hizo una serie de cosas, liberalizó todo el tema de la fiscalización del sector financiero y bancario,
pero al mismo tiempo dio luz verde, alentó la expansión de las inversiones estadounidenses en el exterior para conquistar nuevos mercados. Al mismo tiempo que eso impactó de manera positiva en países, por ejemplo, como República Dominicana, hay que la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, lo de las plantas gemelas con México, eso creó muchos empleos y dio impulso a la zona franca, porque buscaban mano de obra barata y al mismo tiempo esos productos estadounidenses aquí no pagaban impuestos y entraban y podían dar unos precios competitivos dentro de Estados Unidos. Pero ahora... E instaló muchísimas industrias en China, pero él quiere hacer la parte de liberar, el presidente Trump, los impuestos a las grandes compañías y al mismo tiempo quiere incentivar o desincentivar que se instalen fuera de Estados Unidos. Es decir, atraer toda la inversión extranjera que ha hecho Estados Unidos en diferentes lugares del mundo. Hacia Estados Unidos. En Asia, por ejemplo, en América Latina, en África. Porque él entiende que deben ellos... Capitales que fueron buscando bajos impuestos y se frente a los impuestos. Y se expandieron, Estados Unidos creció a las muchísimo. corporaciones en Estados Unidos. Pues él quiere que todo eso de nuevo vuelva a las fronteras norteamericanas. Y acaba de tomar una decisión, entonces, reduciendo los impuestos a las corporaciones para el retorno de los para capitales. El retorno de esos capitales. El cálculo que han hecho algunas de las compañías que analizan la economía en Estados Unidos. Y Wall Street Journal. Exactamente. Y algunos medios de comunicación es que aproximadamente unos 400.000 millones de dólares van a retornar a la economía norteamericana. Y eso tendrá un como impacto resultado de esta decisión dentro y fuera de Estados Unidos. De reducir los impuestos a las corporaciones que retornen. Es decir, estamos hablando de reducción de los impuestos de un 30 a un 15%. Para quien retorne capital. Para quien retorne capital. Entonces, obviamente, que lo que se proyecta es que habrá un impacto y el dólar en mercados fuera de Estados Unidos va a subir, porque habrá mucha gente comprando dólares, ¿verdad? Y eso evidentemente que se va a reflejar fuera de Estados Unidos. Y nosotros, por supuesto que seremos impactados. Vamos a ver hasta qué punto. Y además, dentro de Estados Unidos, eso podría, dicen algunos expertos, provocar un proceso de inflación también. Porque habrá mucho dinero, habría que ver qué se hace con ese dinero. Pero si está circulando, eso va a provocar inflación. Porque no es de la noche a la mañana que se van a instalar fábricas y cosas como piensa Trump. O él quiere, que es una buena aspiración para fines de los estadounidenses dentro de su país, pero no es tan sencillo. Ya. Ellos aspiran, creo que son 1.2 billones de dólares que retornen a Estados Unidos. Pero el cálculo un poco más racional de las corporaciones JP Morgan y otros es que sería hasta 400.000. Hasta 400.000 millones de dólares que estarían retornando. Obviamente la vocación por el dólar a nivel internacional va a ser mayor. Eso significa que la tasa de cambio del dólar a nivel global va a subir. Va a subir. Se va a posicionar el dólar frente al euro, por ejemplo, y frente a las monedas locales. De hecho, comenzó, creo, en las primeras señales de hoy, bajó unos puntos el euro. También se espera que algunos commodities como el oro suban de precio porque inversionistas se van a refugiar en esos commodities para evitar cualquier movimiento en el valor de las monedas les afecte. Bueno, eso nos conviene a la República Dominicana. Por un lado sí, porque ganamos un poco más con la producción de oro. Con lo que paga Barrick el gobierno. Si aumenta, el contrato único que se debe aumentar lo que Barrick paga al gobierno. Así es. O sea que por ese lado no nos irá tan mal. Ya. Pero con la subida de la tasa de cambio, eso puede tener un efecto importante. El gobierno dominicano y el Banco Central han hecho esfuerzos muy, muy fuertes para mantener el control de la tasa de cambio. Ha subido, pero ha subido de una manera paulatina y no, la gente o no se ha espantado o no ha habido una gran propaganda respecto a eso como había en el pasado, ni la gente ha sentido tanto que ha habido como ese aumento. Entonces ha sido muy paulatino. 46 puntos, 47. No, estamos en 48. No, pero digo que poco a poco ha ido subiendo y ya está por encima de cuando salió Hipólito del poder, que ya se había reducido a unos 43, de casi 50 y pico que tuvo. Ya. Se redujo a 43, otra vez está llegando casi a los 50. Ya. Bueno, pues hay que ver que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está empeñado en aplicar una política que él definió muy claramente, que es América para los americanos. Los americanos primero. Y obviamente esta medida, como tú decías,
es una medida de carácter nacionalista, pero al mismo tiempo aplicada a la economía. Eso significa una reducción de la influencia de Estados Unidos a nivel global. Bueno, obviamente, porque con las inversiones va la influencia política. Vamos a ver si él también recoge todos los ejércitos y todos esos portaaviones y lo concentra todo ahí, ¿verdad? Y no se mete en lo que pasa en otro país. Y retira tropas, desmonta bases, porque si él quiere estar tan encerrado, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de la economía y el incentivo a las industrias de Estados Unidos que se fueron de Estados Unidos buscando más Mira qué cosa. Por ejemplo, el caso de México, por ejemplo. Las industrias norteamericanas, por ejemplo, automotriz, la industria automotriz de Estados Unidos, se trasladó a México. Una parte, una gran parte. Una parte importante, por eso permitía a los aprovechando el acuerdo de libre comercio, comprar una de esas grandes camionetas que le gusta a los norteamericanos de Texas a precio muy por debajo de que tuviera que comprarla si la camioneta se fabricaría en Texas. Pero se hace en México con mano de obra muy buena porque los mexicanos han preparado bien sus recursos humanos, pero con unos salarios y unas condiciones mucho más baratas que las norteamericanas, pero quizás ya esos estadounidenses tendrán que pagar más por esa misma camioneta. Bueno, hay que ver cómo México, por ejemplo, hace frente a este tipo de políticas. Bueno, México ya con ese anuncio y la reforma fiscal, todo el equipo de Hacienda y de impuestos de gobierno están trabajando para enfrentar eso, ellos no se han dormido. Yo espero que aquí se haga lo mismo. Bueno, pero es que la relevancia de la economía dominicana y su relación con la economía norteamericana es muchísimo menor que la economía mexicana. En volumen, pero aquí hay mucha dependencia de la remesa y todo eso negocios. Bueno, pues ya es otra cosa. Pero la remesa es que si Estados Unidos va a prosperar económicamente, eso se revierte a favor de las remesas o de los remesadores. Sí, pero recuerda que van a tener más dinero para aquí hay que buscar muchos dólares para pagar esos servicios de la deuda. Vamos a ver. Ya es otra cosa. Y el petróleo. Tienen que tomar medidas, no pueden dormirse tampoco. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.